Vamos con la corrobra. Si piensas que son ganancias, el tiempo que está contigo, he perdido la salud. Ay, el tiempo que te he querido, que no la llames, que ya no viene, Antonio. Que ya no viene, Collazo, ¿qué tal? ¿Cómo Las estamos? ganancias, 14 de febrero, día de San Valentín, y claro, y lo Si festejamos. queda alguien que ha estado en una cueva metido hasta ahora o que ha tenido la cabeza Sí, metida sí. en un agujero, se lo decimos para En que un se entere, bujerino, ¿no? la gente En un que, bujerino, la nos gente ha- que tenía metida la nos ha cabeza enterado todavía. en un bujerino, el cabeza en un bujerino, pues... Pero mira, vamos a aprender a querer en extremeño, porque nosotros somos unos amantes de la lengua extremeña, y parece que, bueno, nosotros en la corrobra al menos... ¿Por qué no decir las cosas en extremeño y también en este 14 de febrero, en la lengua de la nuestra tierra? Porque yo cabildo que suena bien, que el extremeño, que es una lengua romance, es una lengua también romántica. ¿Qué te parece? Me parece muy bonito. ¿Sí? Sí. Pues mira, porque nunca está de más tentar la suerte de los quereles en el día de hoy. Así que, para decirnos cómo tenemos que queremos, está nuestro compañero Dani, que no sé si está enamoradino todavía. Dani, a los buenos días. Bueno, buenos días. ¿Estás enamoradino? Y se ríe. Yo siempre, yo todos los días. Sí, de la vida. Yo San Valentín no, yo todos los días del año. Muy bien, así se hace. Bueno, ¿qué tenemos por ahí para querer? Para que hoy la gente y los extremeños y las extremeñas digan, oye, que yo te quiero más que todas las cosas. Bueno, así de primera ya hemos mudado la sintonía de lo primero, que siempre es el panderito arroyano, lo hemos mudado por la Jota de la Ganancia. Para comenzar, sí. Claro, que ya hemos dicho, ¿no? Y bueno, se me ha ocurrido el principiar con un cachino de un poema del Chamizu, que se llama El noviajo, ¿no? Y que es un parrafino nada más, que dice: cuando yo la vi por la vez primera, principió la cosa de nuestro noviajo, con nuestros quereres y con nuestras querencias, ¿no? Eso es como el miajón, está dentro del miajón de los cactus, claro, pero que esa es la idea, ¿no? Ahí tenemos el noviajo, el principio, ¿no? Es decir, no ya el casorio, que todo eso ya es otra cosa después, no, aquí estamos líquidamente a los quereles y a las querencias, ¿no? Es el poema vele ahí, en el que teníamos el otro día a Carlino Masegosa aquí en el programa. Sí. Ajá. Este poema del noviajo es en el que dice lo que decía el otro día, el dinguelal, ¿no? Dice, en este poema es el que dice: esa muchacha, la que yo dinguelu, la que me dinguela. ¿Sabes? Por lo tanto, hoy hay que dinguelarse bien, ¿no? Hay que dinguelar bien. Hay que Hay que dinguelar porque estamos a parrar de las querencias y los querelis. A continuar, Dani. Sí, bueno, y claro, en los tiempos en los que el extremeño era la lengua corriente de Extremadura, ya sabéis que no habían esos comercios donde mercar regalos, ¿no? Así que a la final lo más importante, y todos los días del año tenía que ser, como decía, el estar enquerao, que es como decimos en extremeño, enamorado. Estamos enquerados. ¿Sabes? Y que lo más importante, pues eso, que tenemos que quedarnos líquidamente con la querencia de las personas, ¿no? Con los querelis. Cuando se iba a hablarle a la reja de la muchacha, ¿no? A rondarla, ¿no? A rondarla. Oye, ¿tú estás enquerado, Claro, Antonio? claro que sí, yo. Y me acordaba, fíjate, con lo de la verja. ¿Una mijina o un jazi de...? Un jazi, vamos, un jazi, por lo menos 4 o 5 arrobas. Es que hoy tenemos que decir, si no dices que estás enquerado en el día de hoy, quedas mal, ¿sabes? Y la gente te mira Claro. así como que... ¿Tú estás hablando con alguna muchachina? ¿Con una zagalina? ¿Una zagalina estás hablando? No, mi abuela lo decía siempre, ese que está hablando con la vecina de arriba. Eso están hablando, sí. Fui una vez para el pueblo de unos primos míos, de la procedencia del mi pairi, que es Quintana de la Serena, la comarca de la Serena, y me dicen los priminos míos, dice: primo, ¿estás novio? Con el acento de Quintana. Primo, ¿estás novio? Estás novio, que también es una expresión, ¿no, Dani? Ajá. Claro. Para referirse a esto de, para mentar, pues para preguntar, mejor dicho, si
si tienes novio o novia. En este caso yo sí tengo novia, pero me decían si estoy novio. Para que veamos los cambios que no... Bueno, no tiene la traducción literal al castellano, es lo que quiero decir. O estás novio o estás Efectivamente, casado. ¿estás novio? Me decían, me dijo mis primos. Sigue, Dani. No si eres novio o si estás, ¿no? Que eso tenemos ejemplos de cómo mueva este verbo ser y estar en extremeño, por ejemplo, diciendo, ¿no? Yo te fuera querido, ¿no? Es decir, este gasto del verbo ser, porque el fuera no es del Abel, como en castellano es te hubiera querido, ¿no? Sí. Son esas cocinas, esos detallinos. Es verdad, si fueras venido... Pues claro, en castellano es yo hubiera venido, ¿no? Sí, si hubieras venido lo hubieras visto, ¿no? Si fueras venido, si fueras Si querido. hubieras venido lo hubieras visto, claro. Si me fueras querido, hoy estaríamos a parrar de los nuestros quereli y no tendría que dingue la alti asina. Y de los nuestros muchachinos. Y podríamos parrar de los nuestros muchachinos que queremos tener. Muchachinos, no, pues hay una frase que esa se gasta mucho en Montanche y también la tenemos recada por toda Extremadura, que es cuando se corta una relación. Que se dice, se han echado a perder los guarrinos. ¿Ah, sí? Madre mía. Sí. Se han echado, claro, ¿Esos dos han echado a perder los guarrinos? Claro, porque te dice, de ahí ya no va a salir guarrino ni nada. ¿no? Ni nada. Será porque antes, ya no como Gaño, ¿no? Las matancias eran más importantes, claro. y ya, pues ni matancias, ni guarrinos, ni nada, ¿no? Se juntaban los guarrinos de las dos familias. y se rejuntaba toda la gente, pero ya ni los guarrinos. Ay, cuando terminan los quereli. Qué cosas más... Qué cosa, qué momento, triste, pero bueno, triste, hoy es San Valentín, hoy es amor, hoy empiezan los querelis. Hoy todo es repolío. Además, el viernes cae bien la cosa para hacer una buena cenina. Viernete. y mañana sábado, sabadete. Claro. Sí, porque esta semana, como toca San Valentín, 2. Efectivamente. Bueno, y el de 1. Y el domingo, ¿por qué no? Claro, hombre, ya el domingo no hay 2 sin 3. Y el lunes una resaca que no quiere volver. Ahora para que como sigamos que así... no quiere volver al trabajo. El lunes el sol sale por el este, cierra por descanso, ¿no? Cierra por descanso, sí. Ay, madre mía. Bueno, Dani, ¿qué más tienes por ahí? Pues eso, que ahora son días de eso, como estabas a decir tú, Juan Pedro, son días de abrazos, de achuchu, de arrechuchu, ajá, de besijo, de ser caricioso. De ser caricioso. Y otra palabra que tenemos para acariciar que es jingoleal. Y también quería yo decir, así como una reflexión, ¿no? Una idea así, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que tenemos fiestas en Extremadura, que la enramá, por ejemplo. ¿De pino franqueado? Allí en el pino. En el pino. O pino franqueado, sí, en castellano. Que, claro, es como una fiesta para jader pareja, ¿no? Para que se conozcan a los mozos. Pero el problema que es una cosa que tenemos muy en cuenta en Ocey, ¿no? Porque igual lo mismo que queremos que el extremeño sea una lengua moderna y de futuro, pues lo mismo. Esta fiesta, el problema que tienen es que siguen incidiendo eso para que se conozcan las parejas en Andramá, que es qué bonito que folclore, pero las mujeres salen del pueblo y se sortean entre los hombres, ¿no? Y a la final, eso tampoco tiene mucho futuro, ¿no? Es decir, que el sorteo sea líquidamente entre los hombres. Ahí hay que darle una vuelta y hay que jader que esto sea envernecerlo, que esto sea que tenga futuro, lo mismo que nosotros estamos a jader con la lengua. Ahí un saludino a la gente del Pino. Muy bien, pues vela ahí hemos quedado esa reivindicación de nuestro Dani para que la enramada continúe siendo un festejo, un rejuicio del siglo XXI. Bueno, y ahora continuamos después de estas palabrinas que, bueno, ya sabemos cómo se dice arrechucho, cómo se dice besijo. ¿Cómo has dicho la otra, Dani? La de abrazarse. La de jingoleal. Jingoleal. Este fin de semana tenemos que jingolearnos con todo el mundo. Vale, Antonio, Dani, y continuamos aprendiendo una mijina de gramática, unas palabrinas para que nuestro Carlos del Sol, nuestro progisol, nos deprenda más sobre el extremeño. Buen día, Collazu. En la edición de hoy vamos a hablar de los perfectos fuertes. Bueno, como ya os comenté en ocasiones anteriores, vamos a ir empleando también en estas lecciones el castellano como lengua instrumental. En el caso de hoy vamos a hablar de los perfectos fuertes, que son unas formas especiales de perfectos que aparecen en extremeño como uno de sus rasgos morfológicos más notables en la tercera persona del plural del predicativo perfecto indicativo, simple, en los verbos más usados. Y así, donde el castellano dice estuvieron, en extremeño decimos estuvun. En castellano se dice quisieron
en extremeño quisun o quijun. Donde el castellano dice pudieron, el extremeño dice pudun. Donde en castellano se dice tuvieron, en extremeño tubun. El castellano vinieron se corresponde en extremeño con vinum, ellos vinum. El castellano pusieron, en extremeño decimos pusum, ellos pusum. O por ejemplo, el castellano trajeron se corresponde en extremeño con trajun o trujun. Como anécdota relacionada con esto, decir que una compañera profesora procedente de un pueblo del norte de la provincia de Cáceres me confesó que no fue hasta estudiando en la facultad de filología cuando se dio cuenta de que se decía en castellano pusieron y no puso, lo cual demuestra la fuerza que todavía tiene el extremeño en algunas localidades, sobre todo del norte de la región. Un saludo y hasta la próxima, Collazo. Un saludo muy rejuerte, Carlos, trujun, pusum, dijun, hizun, ese es el pasado, el gesto como nos estaba de ahí viene comentando. bizum. Efectivamente. ¿Cómo estamos hoy, Antonio? Vamos, con esto de San Valentín nos tiene alterados los humores. Yo te veo ¿no? contentino. Hombre, sí, hay que estar contento. Te va a alegrar, pero mira... Por defecto hay que estar contento. Y otro que estamos contentinos es también nuestro Juan Francisco Reina, que como cada viernes nos trae las enteraciones extremeñas en extremeño. Juan Francisco Reina, adelante. A los buenos días, Collazo. Bueno. Unos antecarnavales muy dulces en que Cenicienta y San Valentín disfrutarán de las colis con buchi. El celebramiento del Día de los Namorados se entremezcla con la Feria del Chocolate y el Black Sound Fest de Don Benito. Badajoz y Mérida se rinden a Don Carnal. Cáceres se llena de la música de los secretos. Prasencia coge Cenicienta, el musical. Y Arroyo de la Luz celebra la fiesta gastronómica de las colis con buchi. Los profesionales de la Saneza rechazan que los funcionarios no tengan de encolegiarse. Hallan que la ley de colegios profesionales en trámite plantea esa disensión a los empleados de las administraciones públicas. Educación revisará el modelo de las extraescolares por medio de la bajada alumnos. Las actividades tienen perdido 3.000 alumnos desde el curso 2013 y 2014. Proponen de que el extremeño sella asignatura extracurricular. La reconocencia del extremeño como lengua minoritaria del Consejo de Europa ha sido uno de los grandes hitos para la muestra Tradición Palrá. Canal Extremadura a radio, porque Extremadura es la su cultura. Porque Extremadura es la subcultura. Bueno, Antonio, y para rematar esta faena de esta corrobra de hoy, número 20, dimos a continuar deprendiendo palabrinas extremeñas. Y no las dimos a cuentar ni el Dani ni yo, sino que van a ser unos zagalinos extremeños, ellos, Collazo, que son periodistas también y arriscados, porque vela ahí, se han aventurado a esto del emprendimiento para entalgar un festivalino de música muy, pero que muy aparente, en Badajoz. Y para mentarlo, nos cavilaron que un buen nombre para esto, para todo esto, era una palabra tan extremeña como chambergo, que tanto y tanto la gastamos y que a día de hoy a continuación muy corriente, y tú verás. Bueno, vamos a saludarlo, a ver si los reconocéis así a la primera. Ana y Miguel Ángel, a los buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Asina, Ana, Miguel Ángel, pero si yo digo Ana Pecos y Miguel Ángel Silva, a los buenos días. Pues a los buenos días otra vez. Qué raro se hace escucharte por la radio. De Ana Pecos, Miguel Ángel Silva, compañeros del programina este que están ahora mismo echando por la tele en Canal Extremadura Televisión. Claro, estamos con las interacciones, esto son interacciones entre la radio y la tele. Aquí todos interaccionamos, ¿sabes, Antonio? Es lo que tiene esto. Qué bonita esa mezcla. Bueno, pues estos compañeros, estos collazos, que ya digo, que se han arriscado para la Andri a entalgar un festivalino, y claro, lo han llamado Chambergo, lo han mentado Chambergo Fest, con X, y claro, pues, y dicen ellos, y si zarandeamos una mijina, la lengua extremeña, entre los más jóvenes para que gasten nuestras palabras y conozcan todo esto, pues vela ahí, en esta semana entrabas en Instagram y nada más que te encontrabas palabras extremeñas, desparramaditas por todos lados, porque es la forma de hacerte con 2 entradinas, sin tener que mercarlas, eso sí, sin tener que comprarlas, de balde, gratis. Man que, bueno, son baratinas también, creo que son 20 eurinos, que es un festival además muy aparente. Entonces, Ana, Miguel Ángel, ¿cómo ha ido este concurso de palabrinas extremeñas? ¿Qué se ha dicho por ahí? ¿Qué dicen los jóvenes? Se han dicho muchas palabras, y este concurso, bueno, pues esta iniciativa al final surge, Juan Pedro, tú sabes, entre amigos. ¿Cómo podemos hacer para que
siga el tema del chambergo, el nombre extremeño por ahí, pues venga, vamos a empezar en las redes sociales, que es donde estamos todos los jóvenes, y que empiecen a sonar palabras. Y oye, han salido palabrinas muy aparentes, Sí, ¿O sí. no? Y que luego, Miguel Ángel, decimos que entre los jóvenes que no sabemos palabras extremeñas, pero sabemos un buen jazi de palabras, ¿eh? Yo me he sorprendido de mí mismo, Juan Pedro, Sí. tengo que decírtelo. No, y he aprendido mucho, o sea, lo lanzamos un poco, pues como tú decías, para ver pues los jóvenes extremeños cuánto sabían de nuestro vocabulario, pero es que yo he aprendido un montón de palabras que, no sé, estaban por ahí escondidas y oye, me las han desvelado, así que contentísimo. Ay, No sé si en el mundo del toro, Miguel Ángel, hay muchas. En el mundo del toro ya sabéis que es un lenguaje muy muy especializado y bueno, no sé si alguna extremeña, pero sí que hay muchas así, pues no sé, como castañeta, estaquillador. Otro día, si os parece, le dedicamos también un ratito a Venga, eso. vale, claro guay. que sí, ya está, Sí. venga. Chambergo. Bueno, pues palabras que estaban ahí rescondidas, pero que han ido saliendo, han ido a salir en esta semanina. Ana, Miguel Ángel, venga, contadnos palabrinas y a ver si las entendemos, porque las entradas, el sorteo, el ganador, lo vamos a conocer aquí. Y Antonio, vas a ser tú el que diga quién Ay, Antonio, es el ¿va a ser? ganador. ¿Cuál es ¿yo la soy? palabra? Sí, ¿cuál es la palabra más original? Es decir, pues las que menos no sepamos, las que no sepamos el significado. Qué ¿Quién, presión. ¿Quién nos dice el significado? Nuestro Dani. Así que, Ana, Miguel Ángel, decid las palabras y Dani el significado. Venga. Venga, yo quiero decir algunas de la zona de donde se crió mi padre Ajá. y de donde son los pecos, que es la zona de la Siberia, de Ahí está. Calarrubia. A mí Ajá. me gusta mucho la palabra paltrocho y paltrocha. ¿Qué es un paltrocho? Madre mía, me has pillado. Me encanta. Eso es, Ah, yo que creo que es sinónimo puede ser pandorgo y pandorga. No, ¿cómo? No, paltrocho. Paltrocho y paltrocha. No es sinónimo, ¿no? Nada. No. ¿Qué va? Paltrocho que está. Pues esta la tenemos que Estás hecha regalar. paltrocho, mi padre me decía a mí. Que ya está pequeña, viejino. Estás hecha una paltrocha. O sea que está muy viejina ya, ¿no? No, paltrocho, Juan Pedro, paltrocho es como que estás así, que muy quejicas. Podría ser pujiente. Muy quejoso, muy Ay, qué quejoso. paltrocha está. Vale, Que sí, vale. estás viejina también, estás como cansada. Oye, pues esta palabra Esta es mola, buena, ¿eh? mola, mola, Esta es buena. Pues esta empieza Concursa, fuerte. Esa- tengo que decir que esa no concursa, que esa es mía. Ah, Igual que no concursa. Esa Vale. no concursa. Eso es para que aprendáis otra. Igual que también quiero decir en honor a mi padre, coguta. Que de chica siempre me decía coguta. ¿Qué es una coguta? ¿Y de grande te lo sigue diciendo? No, ya no me llama coguta. ¿Qué es Oye, una Ana, coguta? pero pejiguera podría valer como sinónimo, según la definición que habéis dado, pejiguera de pantrocho, De aquí en mi zona se pantrocho- dice más pejiguera. No. Pejiguera es más de dar la lata, más latoso. Sí, Ah, que bien, estás bien. muy latoso. No, Vale, para vale, el resto no es que vale. estás Venga, patrochín. más palabrina. Vale, Coguta, entonces es... Coguta. Os voy a poner esta canción, Coguta, seguro. Coguta, Juan Pedro es un pájaro, ¿no? Que Sí, tiene así pájaro, como- claro. sí, un pájaro extremeño, Claro. no sé por qué, pero me decía coguta. Eso es, tú eres una coguta. Eras una ¿Y qué cogutina. significado tiene? Pues eso, una chiquinina. Una chiquinina, una ¿qué peloncina. coguta eres? Sí. Ah. Eso es. Pero tenemos una palabrina, A ver. porque los oyentes, claro, nos siguen, bueno, nos están escribiendo, nos están llamando y nos ha llamado un chavalino, un zagalino. A ver, creo que Francisco Javier se llama. Francisco, buenos días, los buenos días. Buenos días. Tú también Hola. has participado en este concurso, ¿no? ¿Algo así o cómo? También. Sí, ¿y con qué palabra? Zagalino. Con zagalino. Ah. Además, con la U, con su Z al principio, ¿no? Como, Ese zagalino que nació ya. como el villancico este de moda de esta Navidad, ¿no? Ese zagalino que ha nacido ya, dali que te dali que es la Navidad. Vale, bueno. Francisco Javier, que ha participado con esta palabra zagalino. Bueno, podría ganar, Ana, Miguel Ángel, ¿podría ganar Francisco Javier con esta palabra de zagalino? A ver, Hombre. que haga de juez Miguel Ángel. Hombre, a mí me encanta, ¿eh? ¿Sí? Me encanta. Sí. Y por Más ejemplo... que Zagal y Zagala, Zagalino Sí. me gusta todavía más. Y por ejemplo, ¿qué podría ganar? Pues, a ver, pero no nos ha quedado muy claro su nombre. ¿Nos puedes repetir cómo se llama? Sí, Juan Francisco Pedro? Javier, más conocido como Cisco Durán. Eso es lo que quería que dijera. Ah, amigo Bien. mío. Miguel, ¿qué puedes ganar? ¿Qué puede ganar, Cisco? Porque, oye, la palabra está bien. Eso de la U al final. ¿Qué podría ganar? Pues no sé, a ver, Cisco, ¿tú qué tienes que hacer el día 21 de marzo? Así, no sé, por si tienes algo apuntado ahí en la agenda. Yo el día 21 de marzo
tengo que estar en el Chambergo Festival. Ahora no ¿Quieres estar en el Chambergo Festival? No. Oye, pues no se hable más, ¿no, Juan Pedro? Ana, Oye, no pues se hable venga, más. que vaya, ¿no? Claro, vamos a darlo aquí en primicia. El último artista confirmado del Chambergo Fest. Ana, dilo tú. ¡Cisco Durán! ¡Cisco Durán! Que sonaría así. Eres la ciudad más bonita, eres Sevilla, una puesta de sol. Eres la primera sonrisa, eres un guiño en el corazón. Oye, qué bien. Cisco Oye. Durán en el Chambergo Fest. Atúsate, Atúsate para ese día, Cisco. Pa' ese día. No seas, Sagarino. no seas partrocho, no seas partrocho. No te paso y atúsate. Bueno, Cisco, como verás, ha sido una medio sorpresina que te teníamos ahí que dar y queríamos hacerlo en condiciones, aquí en directo en La Corrobra, porque eres Muchas un gracias. zagalino que canta las mil maravillas, un amigo excelente y un tío que, vamos, que va a hacer disfrutar a toda la gente en el Chambergo Fest, un pedazo de festival que están aquí entangando Miguel Ángel y Ana. Más palabrinas, venga. Muchas gracias. Venga, más A ver, palabrinas. Juan Pedro, yo Sí. quería preguntarte, porque creo que tú también has concursado, pero yo me la apunté de tu palabra porque no lo había escuchado nunca. Rehuiju, ¿no? Re- ¿No se dice así? No se dice así nada, se dice se dice rejuiju, que es una fiesta, rejuiju. precisamente, amigo. y lo que va a ser el Chambergo Fest va a ser un rejuiju muy grande. Anda, qué bien. Una fiesta. Eso es. Bueno, pues Antonio me está diciendo que ya tenemos Sí, que que tenemos ir que escuchar dos audios acabijando. todavía y dar paso ya a la siguiente sección. Eso ya lo dejamos para la semana que viene. Ah, si ¿lo te parece. guardamos? Sí. Pues son chulísimos, son chulísimos. Venga, los guardamos para la semana que viene. Sí, Vale. Y toda la gente que quiera conocer más palabrinas del Chambergo Fest, en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, también La Corrobra, atento de estos días los vamos a partijar. Y nada, mucha suerte, Cisco Durán, un abrazo muy grande y ahora sí ya te dejamos que sigas continuando con tus cocinas. Un abrazo. Muchas gracias, Cisco. Cisco, nos vemos el 21 en el Auditorio Ricardo Carapeto en Badajoz. Muchas gracias. Ana, Miguel Ángel, besos. Besiju. Y a Bueno, y a Collazo, Chuchones. y a Dani Gordo le tenemos ahí, Dani. Collazo. bueno, ¿me dejáis meter un cachino cuña o no? Corre. Venga, rápidamente. Este sábado, a mañana por la noche, estamos en Villabuena de Gata. Hay una charlina en la Sierra de Gata. Para todos los que seáis gustosos, para ahí andaremos. Venga, muy Ahí bien. está. Un abrazo, Collazo. Muy bien. Abrazo.